La ciencia al servicio de la sociedad. La producción de saberes también tiene que estar destinada a conocernos y mejorarnos como seres sociales. Hoy vamos a acercarnos a trabajos de investigación que nos hablan de nosotros, de nuestros problemas y desafíos. Por ejemplo, el consumo de sustancias adictivas a edades tempranas y también del malestar psicológico que afecta a nuestros jóvenes. Conoceremos además una app desarrollada en Facultad de Psicología para detectar dificultades de aprendizaje, otra aplicación de la metabolómica, en este caso vinculada a enfermedades hepáticas, y el cierre de la tarea de la Red de Investigación en Ciencias Sociales para enfrentar las secuelas de la pandemia. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El consumo de sustancias adictivas es un problema mundial al que nuestro país no es ajeno. Alcohol, marihuana, tabaco tienen en Uruguay un impacto significativo y no solo preocupan cantidades de individuos, también las edades a las que se inicia el consumo de estas sustancias. Existen además otros elementos que indican que tenemos problemas propios y que no estamos atendiendo con políticas adecuadas. Por ejemplo, el denominado malestar psicológico de las y los jóvenes que supera de manera preocupante los valores globales promedio. Vamos a conocer los estudios más recientes sobre estos temas y también trataremos de analizar, aunque sea de manera primaria, estos datos. Recibimos al doctor Paul Ruiz del Centro de Investigación Clínica de Facultad de Psicología y del Departamento de Biociencias de Facultad de Veterinaria, ambos de la Universidad de la República. Paul, gracias por acompañarnos y bienvenido. Un gusto. Un placer. Paul, los datos que ustedes están manejando, que son algunos de investigaciones propias, pero que coinciden con estudios de otros organismos públicos y académicos, son complejos y llaman mucho la atención, ¿no? En esto de las edades de inicio de consumo, ¿no? Por ejemplo, alcohol, tabaco y marihuana, que son los tres indicadores. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué números estamos hablando? Para mí lo más relevante de toda esta historia es discutir la política respecto a lo que hay detrás de eso. Si comparamos los números, por ejemplo, de Uruguay con la región, en temas de alcohol estamos como bastante parecidos con Argentina y otros países. Pero hay un aspecto muy relevante de Uruguay y es que no le da demasiada atención a esa situación. De hecho, por ejemplo, cuando trabajamos en escuelas con dispositivos de prevención, nos encontramos con pibes de sexto de escuela que ya están fumando o tabaco o marihuana y un porcentaje interesante que ya está consumiendo alcohol en sexto de escuela. Entonces, la pregunta que yo hago, la pregunta que me hago, la pregunta que nos hago es tipo, bueno, ¿vamos a hacer algo con esto o vamos a seguir apostando a cómo vienen siendo las cosas, ¿no? Que en definitiva habría que hacer algo. Vos dijiste, sexto de escuela, aparte vos das charlas, ¿no? Tenés mucho contacto, además de las investigaciones, das disertaciones, tenés mano a mano con los chiquilines. ¿Les preocupa esto? ¿Les llama la atención? Bueno, a mí una cosa que me pasó es que al principio cuando empezamos con todo esto, en la primera encuesta que hicimos, vimos un punto de quiebre en los 15 años. ¿Qué pasaba con la gente cuando empezaba a tomar alcohol antes de los 15 años y después de los 15 años? Entonces, cuando pensamos en hacer algún tipo de intervención, de tipo de extensión, que después intentó ser prevención, apuntamos a los 15 años. Nos dimos cuenta fehacientemente de que estábamos llegando tardísimo, porque a los 15 había un porcentaje muy importante que ya estaba consumiendo drogas hace rato. Ahí bajamos y terminamos yendo a sexto de escuela. Yo pensaba, cuando pensaba en algunos talleres de sexto de escuela, que iba a quedar re grande, que no nos iban a entender, y sin embargo la recepción fue muy buena y a veces hablábamos de temas que los pibes con 11, 12, 13 participaban con muy buenas intervenciones. ¿Por qué es importante detectar la edad de inicio? ¿Esto se traslada después al resto de la vida? Sí, tengo que hacer un esfuerzo por no dar como una clase para la facultad, digamos. Pero hay toda una historia con esto de que a la edad a la cual vos empezás a consumir determinadas drogas impacta en tu futuro, en tu historia de consumo, ¿tá? Y no solamente eso, sino que además va a impactar en tu cerebro hoy, porque no es lo mismo consumir con un cerebro ya desarrollado que consumir con un cerebro en pleno desarrollo.
un pibe de 12, 13, 14, 15, su cerebro es una esponja que está creciendo y absorbiendo, y a esa edad ya empiezan a aparecer tóxicos que van a interrumpir su desarrollo. Entonces, ahí es donde para mí aparece la crisis del consumo de drogas, que hay individuos con cerebros en pleno desarrollo que ya están consumiendo, y eso deberíamos intentar que no sucediera. Ahí podemos discutir muchísimo qué hacemos, porque por ejemplo, yo soy un ferviente devoto, sé que no va a pasar en Uruguay con la cultura que tenemos, de subir la edad de consumo legal a 21 en lugar de 18. 18 no tiene mucho fundamento, al menos neurocientífico, 21 sí. Hay países como Estados Unidos que la tienen 21. Bueno, yo entiendo que esa discusión puede ser a veces un poco rara en un país que ve el alcohol tan naturalizado, pero creo que debería darse esa discusión. Así varias cosas para poder atrasar la edad de inicio. Que al final del camino la política termina siendo esa. No es el no consumo, porque es imposible. Las sociedades consumen drogas desde que son sociedades. El tema es si podemos hacer algo para que se atrase esa edad de inicio y quitarnos algunas consecuencias que no están para nada buenas a nivel social. Paul, hay una especie de idea instalada, y todos como padres la hemos escuchado, que dice, bueno, prefiero que tome en casa. Sí. Y ahí ustedes detectan que un gran porcentaje de quienes inician a edades tempranas inician en el hogar. Sí. Eso no es bueno. Mira, con esa premisa hay dos cosas para marcar. Primero, que hay trabajos no hechos en Uruguay y en otros países, en Argentina, donde muestran que esta idea de algunos padres que se hagan la previa en casa, pues hacen la previa en casa, después salen y consumen menos, bueno, en realidad funciona al revés, consumen más. Hacen la previa en casa, después salen, siguen consumiendo, al final de la noche vos pasás raya con talos gramos de alcohol y consumieron más alcohol que si hubieran hecho la previa en otro lugar. Entonces ese efecto de paterno protector no funciona. ¿Tá? Ese es un punto importante. Después hay otro punto, es que cuando nosotros hicimos una encuesta de motivación y consumo de alcohol hace 2 años, y preguntábamos mucho cuáles eran los factores que habían incitado la primera vez el consumo. Y lo que empezamos a ver en términos de comparar edades de inicio es que las personas que decían que habían debutado con la familia, o sea que la primera persona que le ofreció una copa de alcohol fue un familiar, están mucho más abajo en la edad de inicio y empiezan a consumir en torno a los 12 años. El promedio está cerca de los 14 punto algo. Si te dice, tipo, no, un familiar me ofreció, está cerca de los 12. Y ahí se genera otra segunda paradoja en todo esto, que es decir, bueno, en teoría, los adultos somos los que estamos preocupados porque los jóvenes consumen. Pero a su vez, los adultos somos los que le damos el alcohol a los jóvenes. A su vez, tampoco estamos demasiado dispuestos a legislar en torno a esto. Entonces, al final del camino, ¿nos estamos preocupando por algo que vamos a hacer algo o solo nos estamos preocupando y nada más? No es menor el tema, ¿no? De decir, bueno, mantener un control, pero a su vez legitimar, ¿no? Esa figura paterna o familiar que invita a probar, de alguna manera está legitimando. Sí, sí, claro. Y eso se prolonga en la baja autopercepción del riesgo en este caso. Sí. Legitimar implica que haya una botella de alcohol arriba de la mesa en Navidad. Claro. Eso ya legitima. Claro. Legitimar implica que yo vea a mis padres consumiendo volúmenes relativamente elevados sin ningún tipo de problematización al respecto. Eso se llama modelo imitativo, es un aprendizaje imitativo. Si yo crezco en un lugar donde la droga se consume y nadie me dice que está mal o que no debo, o veo que los demás se ponen un límite, yo crezco sin ese límite. Está bien. Paul, ¿cómo se traslada esto a otros problemas que también preocupan? Y ahora vamos a entrar puntualmente en lo que presentamos como malestar psicológico, pero ¿hay links entre consumo de sustancias adictivas y algunas de las cosas que nos preocupan ya globalmente? Mira, nosotros ahora en los datos que vamos a mostrar, que te pasé, es un trabajo que está en revisión en este momento. Nosotros estamos trabajando en esto ya desde 2016 más o menos, y venimos publicando con un ritmo bastante interesante muchas cosas. Este trabajo apunta a la comparación de los puntajes de malestar psicológico de los jóvenes uruguayos con otras poblaciones de Uruguay y de la región y del mundo. Si querés, vamos viendo la gráfica mientras y nos seguís explicando. Ahí tenemos la comparación de los países que tenemos mediciones similares a la nuestra, ¿no? Ahí el criterio es que tienen que haber utilizado la misma escala que utilizamos nosotros para hacer las mediciones acá. Es la escala de Kessler. La escala de malestar psicológico de Kessler, la K10. Y bueno, los puntajes son más que llamativos. Digamos que si vos comparás todo lo que hemos medido en Uruguay, lo hemos medido en varias subpoblaciones. Lo medimos en el primer año de la pandemia, en el segundo año de la pandemia. Ahora hay un proyecto con productores rurales, con jóvenes.
son cantidades interesantes de gente donde vos podés sacar promedios de esos puntajes. Y si te fijas, los más altos son los jóvenes uruguayos. Está claro. De 18 a 30 años esa muestra, ¿no? De gente de aproximadamente 1.600 de todo el país. Está bien. ¿Qué quiere decir malestar psicológico? El malestar psicológico tiene varias acepciones. Por un lado es una mezcla de síntomas de ansiedad y de depresión, y por otro lado también sirve para poder predecir otras posibles patologías mentales que puedan estar asociadas junto a altos niveles de malestar. Por ejemplo, uno de esos valores que están en la gráfica es de un hospital psiquiátrico de Buenos Aires. Claro. Entonces vos podés ver ese malestar cómo se asocia con otras patologías mentales. ¿Tá? Claro. Y bueno, nada, lo que nos pasa con los jóvenes en Uruguay se puede hilar bastante, porque este malestar se asocia con el consumo de alcohol. Ese artículo lo publicamos en el 2020. El modelo estadístico es súper robusto, o sea, está clarísimo. Cuanto mayor malestar, mayor consumo de alcohol en los jóvenes. ¿Tá? Y a su vez, ese malestar está asociado con ideas de autoeliminación e intentos de suicidio. Que es otro de los datos que tenemos un porcentaje altísimo. Exacto. Sí. Y a su vez, el alcohol es la principal droga asociada con el suicidio. Entonces te queda ahí un modelo que vos tenés que pensarlo desde la salud mental. Consumen mucho alcohol, hay mucho malestar psicológico, intentos de autoeliminación. Lo vemos. La cuestión es que la foto está ahí y siempre la pregunta posterior, después de la descripción del problema es, ¿y ahora? Claro. Dos preguntas, ¿no? El y ahora y la otra tan compleja como el y ahora es ¿y por qué? Claro. El por qué tampoco sabemos. No, el por qué es una cuestión de que deben haber muchas teorías. Yo nunca leí una teoría que fuera realmente científica que explicara por qué en Uruguay existe como esta problemática de salud mental, que son los índices de depresión tan altos o los índices de consumo de alcohol tan altos. Tienen que ver con una cuestión sociocultural, demográfica, territorial. Debe haber muchos valores en el medio. Pero la cuestión es que nos pasa esto. Y si queremos proteger a los jóvenes, tenemos que intentar hacer algo con eso, justamente. Mencionaste estudios durante la pandemia, primer año, segundo. ¿Empeoró todo esto con la pandemia? Sí. Nosotros en el primer año era 21 punto algo malestar, y en el segundo año era 25 o algo así. O sea, el segundo año estuvo bastante más crudo. Y a su vez, dentro de esa población, que eran en torno de encuestas a 2.000 personas, los menores de 30 años, de vuelta a los jóvenes, ranquean más arriba. Cuanto más cerca de los 18, mayores puntajes de malestar psicológico. La última cortita, se nota mucho más en mujeres que en hombres. Sí, el malestar tiene esos cumplimientos en cualquiera de las investigaciones que mostramos recién, que es más en menores de 30 años y es mayor en las mujeres. El quehacer está en manos de los que toman decisiones, Paul. Este es un insumo. Sí, son insumos. Igual hay muchas cosas que podemos pensar respecto a esto. Por ejemplo, si no amerita que hubiera un observatorio uruguayo de salud mental. Por ejemplo, estas escalas, en algunas de las investigaciones que mostramos, son de rutina aplicadas en algunos países como en Australia. Entonces, cada X periodo de tiempo se hace una encuesta global de salud mental donde se aplican X instrumentos para medir a diferentes aspectos de la población. En Uruguay, un ejemplo puede ser el Observatorio Uruguayo de Drogas, que trabaja muy bien con estas cuestiones, con todas las encuestas que hace. Bueno, quizás entre el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República, Facultad de Psicología y de Medicina, se podría pensar algo de esto porque es absolutamente necesario. Hay que hacerlo. Exacto. Paul Ruiz, muchas gracias por A acompañarnos. las órdenes. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta con Daniela y Alexandra nos metemos en otros temas. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Segundo bloque de Sobre Ciencia, Daniela Hirschfeld, Alejandra Perrone, bienvenidas. Buenas Te dije noches. Alejandra, hoy te cambié Alejandra Qué terrible, Perrone, sí. qué terrible. Pero Buenas creo que noches. además el resfrío me está jugando una pasada complicada. Buenas noches para todos. Bueno, bienvenidas. Volvemos con Metabolómica, Alexandra. Volvemos con Sí. Metabolómica. Bueno, si recordamos, con el arranque de esta segunda temporada de Sobre Ciencia, arrancábamos hablando del proyecto de Metabolómica para el diagnóstico de enfermedades que son difíciles de detectar
Y bueno, en aquel entonces hablábamos de endometriosis, hoy vamos a hablar de un proyecto que hay en conjunto entre la gente de Paysandú, de allá del Departamento de Química del Litoral, en conjunto con el Servicio de Enfermedades Hepáticas y el Programa Nacional de Trasplante Hepático del Hospital Militar, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Y bueno, este proyecto es para la detección de hepatopatías. Estuvimos hablando con la doctora Ofelia Nocetti, ella es química farmacéutica, es farmacóloga clínica y bueno, y trabaja junto con Guillermo Moina en este proyecto que es para el diagnóstico de hepatopatías. Ahora, en la primera parte del informe, ella nos cuenta cómo trabajan en el Servicio de Enfermedades Hepáticas y en el Programa Nacional de Trasplante Hepático del Hospital Militar. Lo vemos. En el Servicio de Enfermedades Hepáticas que funciona acá en el Hospital Militar, es justamente el diagnóstico y seguimiento de todos aquellos pacientes que tengan alguna hepatopatía, a decir una hepatopatía autoinmune, una hepatitis autoinmune, una enfermedad por hígado graso no alcohólico que habitualmente llamamos NASH, también hepatopatía provocada por alcohol, pacientes cirróticos de esta causa y previo a que alcancen la cirrosis. Pacientes con hepatocarcinoma o con riesgo de hepatocarcinoma y bueno, todo lo que tenga que ver justamente con la enfermedad y con la salud del hígado. El Programa Nacional de Trasplante Hepático es el programa único en nuestro país de trasplante de hígado. Y lo que se ocupa justamente es de darle una solución a aquellos pacientes con enfermedad hepática avanzada que no pueden progresar, digamos, no pueden remitir esa enfermedad por los medios convencionales y requieren justamente un hígado nuevo para poder seguir viviendo. Con la gente del CENUR Paysandú empezamos esta investigación a raíz de un contacto que tuvimos con Guillermo Moina. Y bueno, previamente, como yo había gestionado y generado una propuesta de un proyecto de biomedicina con diferentes plataformas diagnósticas donde se incluía metabolómica, bueno, ahí dijimos, esta es la oportunidad para empezar a trabajar juntos y bueno, y ahí gestionamos una propuesta de proyecto que presentamos a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, postulamos al proyecto y bueno, nos fue dado el financiamiento para justamente aplicar la metabolómica al diagnóstico de las hepatopatías. El objetivo principal del trabajo de metabolómica es justamente utilizar métodos diagnósticos no invasivos o mínimamente invasivos, o sea, a través de una muestra de sangre o a través de una muestra de orina, para justamente identificar aquellas huellas que dejan los metabolitos por los mecanismos de reacciones químicas que ocurren en el organismo, de forma de saber con qué enfermedad está cursando este paciente. Con este estudio de metabolómica también pretendemos acortar esos tiempos de diagnóstico, ayudar al clínico a tener herramientas que le permitan calificar al paciente en grupos de enfermedades de una forma más sencilla. Si mal no recuerdo, Alexandra, el único lugar de Uruguay donde se hacen trasplantes de hígados es el Hospital Militar. Sí, es allí, exactamente. Sí. Bueno, nos contaba Ofelia que justamente, como nos decía, el objetivo principal
es poder encontrar un perfil metabólico de cada una de estas hepatopatías para tener un diagnóstico más temprano y más certero, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Guillermo Moina, que bueno, nos contaba que este proyecto, que es un proyecto ANI del Fondo María Viñas, que se aprobó en 2019 y bueno, como todos los proyectos se retrasó por la llegada de la pandemia. Y bueno, nos decía que hicieron una especie de estudio previo donde pudieron analizar el perfil metabólico de los trasplantados, o sea, la misma persona antes y después del trasplante, y eso, bueno, ya arrojó algunos resultados que van encaminando a esta investigación. Aclaremos, Alexandra, además que este informe geográficamente recorre distancias, ¿no? Porque Moina está en Paysandú, bueno, la otra parte de la nota tiene que ver con lo que pasa aquí en Montevideo, en la sede del Hospital Militar. Claro, Sí. Los equipos principales para los análisis metabolómicos están allí en el Departamento de Química del Litoral, más allá de que hay un equipo en Facultad de Química, pero bueno, justamente cuando fuimos allí a Paysandú nos contaba Guillermo de esta investigación y cómo viene llevándose adelante. Soy el doctor Guillermo Moina, el actual director del Departamento de Química del Litoral del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República y estoy a cargo del Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear. El proyecto de diagnóstico de hepatopatías lo redactamos en el 2019 y fue financiado en el 2020. Uno de los primeros estudios que logramos concretar con todo este tema de los retrasos fue uno en el que comparamos pacientes, como están todos, son pacientes del servicio de trasplante, del Programa Nacional de Trasplante. Teníamos una seroteca de muestras pre-trasplante, ¿sí? de los pacientes ingresados a quirófano para el trasplante y actuales, ¿sí? Los pacientes trasplantados, y lo que hicimos es una comparación par a par, ¿no? O sea, del mismo individuo, previo y post, ¿tá? Que nos permitió comparar el suero pre-trasplante a un suero luego de un trasplante y cierto tiempo. Una de las cosas que vimos en este estudio piloto es que logramos estamos tratando de correlacionar, porque vemos que existe una correlación entre la gravedad de los pacientes y los perfiles metabólicos. Lo que estamos es viendo un grupo reducido de metabolitos que podemos detectar y cuantificar, que pueden ser transformados en un score, en una ecuación que nos da un valor asociado a la prognosis post-trasplante, ¿sí? Entonces, midiendo 3 o 4 metabolitos, ¿sí? Con la técnica de resonancia, lo que estamos tratando de hacer es tratar de aportar un dato rápido, ¿sí? Que le permita al médico tratante definir, bueno, tenemos una buena prognosis o una mala prognosis, o vamos a necesitar de ciertas consideraciones post-trasplante que en otros casos no vamos a necesitar. Ahora a Montevideo, Alexandra, ¿no? Para cerrar el informe. Sí, la hipótesis que tiene esta investigación justamente es que cada una de estas hepatopatías tiene un perfil metabólico diferente, ¿no? Bueno, allí van a llamar a, obviamente, voluntarios sanos que van a comparar con los diferentes tipos de hepatopatías. Hicieron una base de datos, un registro de los más de 6.000 personas que se atienden allí. Y bueno, con eso van a adelantar esta investigación, continuar con la investigación para poder encontrar, bueno, ese perfil metabólico que pueda ayudar a un diagnóstico mejor de este tipo de enfermedades, ¿no? Que nos decía Ofelia que muchas de ellas son muy silenciosas y que, bueno, cuando ya se descubren ya hay que hacer un trasplante o, bueno, ya está demasiado avanzada la enfermedad. Bueno, nos cuenta en la última parte del informe, bueno, ¿cómo podría aplicarse y qué sería, cuál es la importancia que sería poder lograr resultados? En definitiva, esto, ¿no? a ver, en definitiva siempre es en pro de la salud de las personas que padecen alguna de estas enfermedades del hígado. Por supuesto, lo vemos en la última parte del informe.
Nosotros estamos haciendo una prueba de concepto con este estudio. Este es un estudio piloto. Nosotros simplemente estamos como comparando si nosotros podemos lograr al lograr esa discriminación que te hablaba de las diferentes hepatopatías de los pacientes. Y en esta prueba de concepto, una vez que tengamos los resultados y los podamos compartir con la comunidad científica y médica, tendríamos que ver la forma de poder implementarla. Si logramos reproducir lo que hemos visto en otros artículos científicos, de que cada hepatopatía tenga un patrón característico de metabolitos y nosotros lo podamos conocer con anterioridad, sería fantástico porque eso discrimina de una forma bien clara, sin ningún error, qué paciente está padeciendo qué patología y en qué momento. Y lo podemos ver en la progresión también, no solamente al primer momento, sino cómo la enfermedad se complejiza, progresa y avanza y va cambiando también ese patrón de metabolitos. A través de una simple muestra de sangre, una muestra de orina, nosotros podríamos enviar al CENUR o al centro que esté disponible justamente con el equipamiento necesario para hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Y en menos de una semana podemos tener los resultados, acortando tiempos y también inversión de dinero, ¿no? Porque esto no es un método caro, es sumamente afordable para cualquier institución. Alexandra, ¿hay una posibilidad de participar como voluntario de estas investigaciones? Sí, bueno, no específicamente de estas, sino lo que íbamos a anunciar era que la primera parte que hablamos de endometriosis, también de metabolómica, es el mismo equipo. El equipo de esta investigación en enfermedades del hígado son el doctor Guillermo Moina, la doctora Ofelia Nocetti, Lucía Bergali, Andrés López y la doctora Solange Gerona, un gran equipo interdisciplinario también de profesionales de medicina y enfermería para esta investigación de hepatopatías. Y también Lucía nos comunicaba que está necesitando para su investigación de endometriosis, más mujeres aquí en Montevideo que puedan ser voluntarias, que tengan diagnosticada la enfermedad o que sospechen que la tienen. Ella va a estar acá en Montevideo tomando muestras la primera semana de junio. Tienen que comunicarse al teléfono 099-396-631. Muy bien, gracias Alexandra. Giramos por completo, ¿no? Y vamos a hablar de otra cosa, de dificultades de aprendizaje y de un esfuerzo de Facultad de Psicología para detectarlas. Exacto, exactamente. Vamos a hablar, primero además es interesante cuando conocemos las historias, además conocemos a las personas. Y Camila Zugarramundi tiene quizás lo que le puede pasar a varios investigadores. Empezó ella, por ejemplo, estudiando en la Facultad de Psicología porque lo que quería era unir el estudio de la mente, ¿no?, con el cerebro, pero no encontró en su momento ese aspecto en la facultad. Entonces estudió una licenciatura en Biología Humana, que es una carrera interdisciplinaria de UDELAR. Pero con el tiempo, ¿a dónde volvió a trabajar? En Facultad de Psicología, porque allí, después de hacer una maestría en neurociencia, unió este interés entre la mente, el cerebro y ahora los niños y su capacidad de aprender a leer. Y eso es en lo que ella está trabajando. En particular desarrolló una app de lectura que mide justamente si los niños tienen o detecta alguna dificultad en los niños para aprender a leer. Ella trabaja en el Centro Interdisciplinario de Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, CISEA, en el Centro de Investigación Básica en Psicología, CIPSI, de la Facultad de Psicología. Desde allí creó esta app, que es una herramienta que quiere ser útil para los docentes. Entonces vamos a escuchar primero en esta parte del informe qué aporta y por qué es importante detectar con tiempo las dificultades de aprendizaje de lectura en los niños. Existe hace mucho tiempo como cierto divorcio entre lo que sabemos sobre cómo los niños aprenden y las prácticas educativas.
Y entonces parece que todo esto que hemos aprendido sobre cómo los niños aprenden no llega, no se traduce en cómo enseñamos. Durante mi doctorado lo que hice fue, para tratar de entender mejor esto, desarrollar una app que se llama Lexiland, que permite identificar tempranamente a los niños que van a tener dificultades para aprender a leer. Es como cierta futurología, porque en realidad lo que nos hicimos fue evaluar algunas habilidades, lo que podemos ver cuando los niños tienen 5 años, cuando están cursando el nivel inicial 5, que van a tener un fuerte impacto sobre cómo va a ser su proceso de aprendizaje de la lectura. Y eso nos permite predecir qué es lo que va a pasar después. ¿Por qué es importante? Porque si vos podés identificar tempranamente a estos niños, podés intervenir de manera oportuna. La app evalúa estas 3 dimensiones, que son la conciencia fonológica, que es tu capacidad de identificar y de manipular los sonidos de la lengua, por ejemplo, en decir si 2 palabras riman o si 2 palabras empiezan con el mismo sonido. Lo otro que necesitas para aprender a leer, y que es una de las cosas que miramos y que podemos detectar tempranamente si va un poco enlentecido, es si sabes o no sabes las letras y el sonido de las letras. Y la memoria, que juega la memoria de corto plazo, que juega un rol importante porque es la que te permite, cuando estás aprendiendo a leer y agarras una palabra y agarras cada letra y la transformas en su sonido, mantenerlos en la mente y unirlos. Es muy importante que podamos detectar tempranamente e identificar a los niños que están en riesgo lector, porque la práctica actual es, básicamente, primero a los niños les enseñamos a leer, y si un niño va un poquito más lento que sus compañeros, le damos un poquito más de tiempo y esperamos a segundo. Y si en segundo va un poquito más lento, bueno, le damos un poco más de tiempo, en la lógica de que cada niño tiene sus propios tiempos. Lo que pasó en esos 3 años es que esos niños en general desarrollaron como una actitud negativa hacia la lectura. Hace 3 años que están como tratando de aprender a leer y que ya no les gusta, y además ya acumularon menos experiencia que sus compañeros. Sin embargo, sabemos que estas habilidades de las que te hablaba hoy se desarrollan ya desde que los niños nacen y las podemos ver muy bien cuando los niños tienen 5 años. Entonces no hay ninguna necesidad en realidad de esperar a que el niño fracase en el aprendizaje de la lectura. Es fundamental, Daniela, ¿no? Poder encontrar una herramienta que anticipe un diagnóstico que a veces desaparece, ¿no? Ya transitando el ciclo educativo y un poco tarde, ¿no? Eso es lo que propone justamente Lexiland, ¿no? Conocer lo que pasa en el cerebro de los niños, entender cómo es el proceso de aprender a leer, y sobre eso es lo que, bueno, y sobre todo transformarlo en una herramienta útil, que no sea simplemente un diagnóstico, sino que sea una herramienta útil, adecuada a la edad de los niños, ¿no? Eso es lo que conversamos en la segunda parte y última del informe con Camila. Bueno, cómo funciona esta herramienta, qué le da a los docentes y bueno, cómo interactúa con los niños. Vamos a ver la última parte del informe. Dale. La app está diseñada y todo el proyecto de investigación lo hicimos a través de las tablets de Plan Ceibal, porque la idea es que se pueda usar en el aula y básicamente se descarga de nuestra página web, se crea un usuario y entonces el maestro o adulto que la quiera usar, porque también se puede usar en el ámbito clínico de la psicopedagogía, por ejemplo, básicamente crea un usuario niño, un jugador, y el niño le da la app al niño, el niño juega solo como cualquier videojuego. Entonces el niño juega como cualquier videojuego, tiene un personaje que es Alex, que recorre un pueblo y va proponiéndole al niño distintos juegos, y el niño con auriculares escucha lo que tiene que hacer y juega. Y después los datos que recogemos se envían a un servidor y el maestro o adulto puede consultar en la página web cuáles son los resultados de ese niño. Nosotros, además de desarrollar la app, teníamos que testear si efectivamente lo que estábamos evaluando nos permitía predecir y si podíamos predecir bien. Entonces seguimos a un mismo grupo de niños desde que estaban en nivel 5 hasta que estaban en segundo de escuela. Y entonces empezamos con unos 600 niños participaron de escuelas públicas de Montevideo de nivel 5, y un año después fuimos a primero a ver a esos mismos niños y un año después a segundo a ver esos mismos niños. Y entonces eso nos permitió establecer un modelo que en el fondo es un modelo matemático, un modelo estadístico de
Si en 5 tenés estas habilidades, ¿qué pasa después? Con ese modelo, lo que hacemos hoy es, a partir de un niño que juega al Exiland, podemos dar un informe sobre cuál es su riesgo lector o cuál es su probabilidad de tener dificultades en la lectura en el futuro. Cuando vos entrás con tu usuario y tu contraseña, ya te da un informe redactado individual para cada niño y los puntajes de cada niño. El informe de riesgo lector tiene las 3 dimensiones que evaluamos y te dice cómo está el niño en cada una de esas dimensiones. Eso te da una idea de en cuál dimensión tenés que trabajar. ¿Esta plataforma es accesible para cualquiera o solo está orientada para docentes? ¿Cómo se accede, Daniela? Está orientada para docentes, pero se puede acceder y de hecho vamos a compartir la dirección, leoenlexiland.com. Es una herramienta, entonces, fruto del trabajo del área de neurociencias, de psicología, de didáctica. Ahí está, está en pantalla en el Zócalo la web y la página en sí misma, cómo se ve cuando se accede. Eso mismo, y hay mucha información que en la misma página explica qué es el centro, cuál es el objetivo del proyecto. Realmente vale la pena, es un esfuerzo bien interesante y bien útil. Daniela, Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hacemos una nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta aquí en estudios, el doctor Luis Bertol. Hablamos del cierre de la red interdisciplinaria para estudiar las secuelas de la pandemia. La RICEP, que es una red interdisciplinaria de estudios de ciencias sociales para evaluar las secuelas de la pandemia, tiene un vínculo interesante con Sobre Ciencia. Recordemos que en el primer programa del año pasado, Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, anticipaba que se ponía en marcha ese esfuerzo para tratar de contribuir y sobre todo de, explorar qué es lo que podía pasar con una pandemia que en aquel momento, nos sorprendía porque ya venía durando un año, duró bastante más que eso. De todos modos, con el cierre de la emergencia, la red cierra de alguna manera formalmente sus trabajos, aunque estos están allí a disposición. Y vamos a explorar un poco qué pasó con estos trabajos, insisto, interdisciplinarios, multidisciplinarios, abordajes que tienen que ver con lo social y lo que ha pasado con nosotros y lo que puede pasar luego de que la pandemia se termine de ir. Le agradecemos muchísimo al doctor Luis Bertol, a quien coordinó este grupo de trabajo en nombre de la Academia Nacional de Ciencias, junto al CONICYT, junto al Sistema de Naciones Unidas en Uruguay. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Luis, ¿se puede hablar de principales consecuencias sociales de la pandemia? ¿De cuáles son vistos al día de hoy? Bueno, creo que ha habido consecuencias muy notorias por todo el mundo, que fueron muy inmediatas y que yo creo que en parte también se han revertido con cierta rapidez. Obviamente el tema del aislamiento, la falta de circulación y toda la caída consecuente de la actividad económica, que generó desocupación, que generó aislamiento, que generó que mucha gente cayera en la pobreza, proceso que además tuvo un impacto muy desigual, porque también eso dependía de si el trabajo podía ser transformado en teletrabajo o no, y eso impactó de manera desigual en distintos sectores de la población, según sus capacidades, según su formación, según el tipo de tareas que se podían realizar. Entonces, todo eso, esas fueron consecuencias muy inmediatas, muy notorias, que en parte se han empezado a revertir a medida que se levantó se fue levantando la emergencia y hemos ido volviendo a cierta normalidad. Hay otro conjunto de aspectos vinculados, conexos,
que tuvo que ver con el tema educativo, con la pérdida de socialización, la pérdida de horas de enseñanza, la pérdida de calidad de la enseñanza en muchos sentidos, y también tuvo repercusiones muy fuertes a nivel de los hogares, donde hubo una sobrecarga muy marcada del trabajo doméstico, digamos, de todo lo que son los servicios en el hogar, y la sobrecarga también en el control de las tareas educativas. Y todos sabemos que además eso impacta de manera desigual. La crisis de la pandemia impactó de manera desigual en sectores económicos, según el tipo de tareas que la gente realizaba y según género también. Las mujeres se vieron más afectadas en el plano laboral y se vieron más afectadas también en los cuidados domésticos, ¿no? Los estudios marcan que el aumento de las tareas domésticas, los cuidados no se repartieron de manera igualitaria, sino que aumentaron incluso las brechas en términos de horas de trabajo dedicadas a los cuidados en el hogar entre hombres y mujeres. Entonces creo que hay muchas secuelas de estas que fueron, a veces se discutía si la crisis tenía forma de V o de W o cómo era, y yo creo que bueno, que ha sido como una V que aumentaba y bajaba según también los empujes y las olas de la pandemia. Entonces, y después hay otras secuelas, o más bien hay aspectos de la crisis que se revierten relativamente rápido y hay otros que van a perdurar, ¿no? Porque eso también lo sabemos de crisis anteriores, que el movimiento hacia la pobreza es muy rápido, pero el movimiento de salida de la pobreza puede ser muy dilatado si no se toman medidas importantes. Y aquí yo creo que tenemos una consecuencia importante de la pandemia que puede ser un poco duradera, pero que yo no diría que es puramente resultado de la pandemia. Es la combinación de la pandemia con contextos políticos, que es el aumento de la desigualdad. Lo que estamos viendo ahora es que los salarios cayeron mucho, la recuperación que se iba a dar se está viendo ralentizada por esta coyuntura inflacionaria, pero también uno podría decir que eso se conjuga con un ambiente político y de políticas predominantes que de alguna forma promovían este proceso de redistribución del ingreso, tanto en el sector privado, digamos, promovido por los sectores empresariales, como incluso a nivel del Estado, bajo, digamos, la intención de la reducción del déficit fiscal, digamos, Sí. ¿no? Ahora, Luis, una red como esta, ¿no? Donde prácticamente uno puede decir que están los mejores cientistas sociales de Uruguay en lo suyo. Puede haber alguna ausencia, pero la mayoría son ampliamente destacados. ¿No debería estar, ya que mide secuelas de la pandemia, hoy en plena actividad y no diciendo, bueno, acá queda nuestro trabajo? Déjame decirte que esta red muy tempranamente detectó estos problemas. Hubo simulaciones con tanta caída, primero estimaciones de cuál iba a ser la evolución del producto en medio de la pandemia, de cuál iba a ser el impacto de la reducción del producto sobre la ocupación, el empleo, sobre a quiénes iba a afectar, porque afectó principalmente al sector informal con menos cobertura, y se estimó cuánto iba a aumentar la pobreza y se sabía cuántas eran las familias, porque por suerte teníamos bastante buena información en nuestro sistema. Y se hicieron diagnósticos y se hicieron pronósticos. Lo interesante es que esos pronósticos hechos tempranamente por cientistas sociales, un año después, con información real, se mostraron que habían sido muy adecuados, muy correctos, muy acertados, incluso que habían sido moderadamente pesimistas, que la cosa fue un poco peor.
Y aquellos diagnósticos fueron de la mano de una serie de propuestas de política. Tú me decís ahora, bueno, ¿por qué ahora que también se ven esas cosas nosotros dejamos de trabajar, ¿no? Desmontamos, de funcionar como red, por lo menos. Claro. Desmontamos esta organización. Y aquí yo diría dos cosas. En primer lugar, nosotros montamos esa organización en parte porque no hubo una demanda del Estado de conocimiento sobre este tema. Lo hicimos un poco viendo que esa necesidad existía, surgió como un movimiento, llamarle desde abajo, ¿no? Desde los protagonistas, lo hicimos de la Academia de Ciencias, pero recibimos, después de la convocatoria, una respuesta unánime de todos los institutos y universidades del país, incluso de encuestas de empresas de opinión pública que dijeron queremos colaborar, queremos poner a disposición de ustedes digamos, nuestras bases de datos. Realmente recibimos una respuesta importante, lo que demuestra que era una necesidad hacer esto. Y bueno, y se generaron todas estas cosas que yo te digo y que están en los documentos, que están disponibles para todos ustedes que quieran entrar ahora en la página de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Hay una pestaña que dice RICEP y ahí están todos los documentos. Enseguida vamos a ver la dirección en pantalla también para facilitar el acceso. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, dijimos de entrada con claridad, acá no hay una pandemia de la que tenemos que salir volviendo a una situación normal, buena, ideal. Uruguay ya estaba en crisis. Venimos de una crisis de crecimiento, venimos de una crisis de empleo, venimos de una crisis de un núcleo de pobreza dura, venimos de que las tendencias de reducción de la desigualdad se habían frenado. Con nuevos desafíos globales, con desafíos ambientales, con desafíos de la gobernanza global, los desafíos del cambio tecnológico, la automatización y todo eso. Entonces, siempre dijimos, nosotros tenemos que pensar en la salida de la crisis en el contexto de crisis muy estructurales y muy mayores que tiene tanto el país como a nivel global. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Las secuelas de la crisis van a perdurar por mucho tiempo, lo sabemos de crisis anteriores, pero cada vez más estas secuelas van a quedar entrelazadas, confundidas con todos estos elementos más estructurales. Y a nosotros nos parece que ya no tiene sentido que mantengamos una estructura específica para estudiar los temas de las secuelas de la pandemia, cuando en realidad esos temas están entrecruzados y cada vez más difusamente entrecruzados con otros montones de problemas. Entonces, cuando nosotros decidimos cerrar RICEP, dijimos, bueno, lo vamos a hacer con un seminario donde discutamos la agenda de investigación de las ciencias sociales, incluyendo las secuelas de la pandemia, pero trascendiendo las secuelas de la pandemia. Y eso fue lo que hicimos en una actividad de cierre que bueno, creo que fue muy linda, valoramos muy positivamente la experiencia, pero bueno, hay nuevas realidades que afrontar. Lo dijimos y lo repetimos, en la página web de la Academia Nacional de Ciencias están todos los documentos que se elaboraron durante este año y poco de trabajo. Y Luis, en el último minuto me quiero quedar en una pregunta. Hablaste de secuelas que se pueden ir al mismo tiempo que la pandemia, otras más lentas. ¿Hay secuelas permanentes de la pandemia en lo social? Es muy difícil hablar de permanente. Yo diría, hay secuelas que persisten durante bastante largo plazo. Yo diría todo el impacto educativo, el impacto de gente que perdió el empleo. Yo recuerdo, ¿sabes qué? De los primeros informes me quedó grabado uno que hablaba de la mala atención de las mujeres gestantes durante el primer año de la pandemia. Esos embarazos mal controlados, digamos, insuficientemente controlados, ¿no generan problemas de alguna manera permanentes? Bueno, sí, te tengo que reconocer que no es mi campo de especialidad. Obvio, claro. Creo que, bueno, secuelas permanentes,
la cantidad de muertes que sufrimos, las lesiones permanentes post-COVID de mucha gente, secuelas psicológicas. En el seminario tuvimos, y a lo largo de los trabajos también, bastante atención prestamos al tema de la salud mental. Entonces, sí, lo que quiero decir, esas secuelas van a estar. Lo que va a ser cada vez más difícil es en los estudios separar qué es lo que fue específicamente impacto de la pandemia y cuáles son todas estas cuestiones que son más estructurales y con las que tenemos que seguir lidiando. En todo caso, creo que la experiencia de RICEP que nos muestra algo que todo el mundo valoró, y es que ante una situación de este tipo, ¿no?, se lograron juntar gente de distintas extracciones disciplinarias, ¿no? Fue un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, como tú bien dijiste al principio, pero también interinstitucional. Aquí trabajamos universidades públicas, universidades privadas, institutos privados de investigación de todas las orientaciones que te puedas imaginar. Entonces, un poco una conclusión es decir, bueno, ante otra situación, esta fue una experiencia que puede dejar una enseñanza, que puede inspirar nuevos desafíos. Luis Bertola, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, ex coordinador de la RICEP. Muchas gracias por estos minutos. Queda un universo de temas, pero volvemos a insistir con la invitación a recorrer los documentos y bueno, tal vez nos podamos detener en algunos de ellos con más detalle. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones siempre por esta labor tan importante de difundir cosas vinculadas a la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Cerramos Sobre Ciencia por hoy. Nosotros, ya saben, volvemos la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.